Otra cosa muy distinta es que los integrantes de ese hogar, especialmente los chicos, estén bien nutridos. En ese sentido nos planteaban una serie de iniciativas para gestionar el relevamiento necesario para definir estos planes. Estamos intentando colaborar y contribuir activamente, por un lado, en el desarrollo de estos planes, pero luego, por otro lado, que nos parece fundamental, en la implementación de estas iniciativas. En ese sentido, estamos preparando un encuentro de Provincia de Buenos Aires de organizaciones de la sociedad civil para, en realidad, reconocerlos en principio, salvo algún que otro registro aislado y parcial. No hay un padrón único de asociaciones civiles, de organizaciones de la sociedad civil al que se pueda recurrir para coordinar este tipo de acciones, de manera lo que decidimos es convocar a todos estos espacios a un encuentro donde en principio podamos analizar en qué situación jurídica se encuentran. Esto es, hay muchos que ni siquiera tienen un estatuto, hay otros que lo tienen pero está desactualizado, que tienen libros que no están en orden, o que faltan balances, o que no están completos. Bueno, un equipo de técnicos, la idea es que pueda asesorarlos para acomodar esta documentación que sea necesaria, de manera que puedan quedar en condiciones de integrarse a la cadena de transmisión de estas políticas públicas en los territorios, desde los lineamientos que cada uno de los ministerios, tanto nacionales como provinciales, en el caso de la provincia de Buenos Aires, en el interior del país lo mismo, como municipales, puedan integrarse y trabajar en sinergia. Otro de los temas que ponemos arriba de la mesa a partir de este recorrido que hicimos con la problemática de servicios públicos es que, a diferencia de los entes reguladores que tenemos disponibles hoy, que están totalmente cooptados por las empresas prestadoras de los servicios públicos, nosotros, para quienes no estén en tema, vamos a describir el tablero, el cuadro de situación. Nos encontramos, en el caso de los servicios públicos vinculados con la energía, con políticas públicas decididas desde las multinacionales que gestionan estos recursos, con nuestros ministros y nuestros secretarios designados por estas empresas, y con la conducción de los entes reguladores que deberían estar regulando su actividad privada también en manos de las empresas. Si avanzamos en la experiencia que tuvimos con la justicia federal, vemos que por otra parte también el Ejecutivo tiene cooptada totalmente la justicia federal. Nosotros hemos presentado esta cautelar que les contamos. Por supuesto, hemos tenido que apelar en el juzgado que nos tocó, el número 12 de Macarena Marra, Contencioso Administrativo Federal, ir a Cámara, volver a apelar, pero la realidad es que siempre la prioridad se le da a la seguridad jurídica de las empresas, después sobre todo que Arambure le garantizó la dolarización tarifaria, y en ningún caso a los derechos de la ciudadanía que se vulneran al gestionar de la forma en la que están gestionando estos servicios públicos, y especialmente los cuadros tarifarios. Intentamos hacer cumplir la cautelar de Ramos Padilla, de suspensión de corte de suministro por falta de pago, que está en realidad vigente desde junio de 2018, una cautelar frente a la que las empresas entraron en desacato después que el Enargas, estamos hablando de gas residencial, una vez que el Enargas le comunicó a las empresas que existía este fallo de prohibición de corte de suministro por falta de pago para la protección de los sectores más vulnerables, nos encontramos con que desde esa fecha en adelante las empresas estuvieron en desacato, siguieron facturando, siguieron retirando medidores, siguieron expulsando usuarios de las redes. Tenemos esa batalla pendiente que corresponde, a nuestro entender, volver a conectar de forma gratuita a todos aquellos usuarios que fueron desconectados después del 6 de junio de 2018. Pero, por supuesto, como esto es un tablero de ajedrez, cuando nos pusimos en campaña a empezar a incorporar
a todos los sectores que pudimos para acogernos a esta cautelar, la Sala Tercera del Contencioso Administrativo Federal nos voltea la cautelar a Ramos Padilla. Y entonces es otra vez un volver a empezar. Esto es un forcejeo constante del cual la mayor evidencia fueron los ruidazos que nos tuvieron en la calle, en las puertas de las sucursales, presionando para que cambiara el eje de este manejo de nuestros servicios públicos, pero decimos, hoy la realidad es que más allá de estos organismos de control, como pueden ser el ENARGAS o como pueden ser el ENRE, que son organismos nacionales, ahora en el caso del ENRE en Cava, provincia de Buenos Aires, se está provincializando, decir que la prestación de los servicios públicos en cualquier municipio de la provincia de Buenos Aires no está controlada ni fiscalizada por los usuarios. Esta es la situación con la que nos encontramos hoy, después de haber transitado este recorrido. Y lo que entendemos es que es necesario revisar esta situación, porque muchas veces los municipios, que son los responsables de dar la prestación del servicio o de delegar la contratación, tercerizar la prestación del servicio, muchas veces no están siendo acompañados por la sociedad civil en términos de controlar que esos servicios efectivamente se presten en las condiciones que se tienen que prestar, para lo cual fueron contratados. Y lo que hay que tener en cuenta es que nosotros observamos esto desde la perspectiva de igualdad y de derechos y de inclusión y de equidad. Y entonces no es lo mismo aquel vecino que vive en una provincia o en un municipio o en un barrio donde efectivamente se le retira la basura de la puerta todos los días, que a quien no le sucede eso. No es lo mismo aquel vecino que va a tomar un transporte público y efectivamente los horarios funcionan, que aquel que va a tomar un transporte público y no están funcionando correctamente. Entonces estamos tratando de pensar junto con las administraciones municipales una manera de poner en sinergia a todos estos espacios, que son espacios de la sociedad civil, son organizaciones de la sociedad civil, para integrarlos a colaborar en el control y la fiscalización de estos servicios públicos desde la perspectiva de los usuarios, que entendemos que es la tendencia hacia donde va el mundo en este momento, que los usuarios efectivamente intervengan y participen en el control y la fiscalización de los servicios públicos que se brindan. Y sobre todo porque además tenemos el convencimiento de que es necesario encauzar cada vez más, con herramientas nuevas, esta necesidad de participación, esta necesidad de intervención de la ciudadanía, que es cada vez más visible, y que nosotros entendemos que tiene que o debería hacerse en forma ordenada, institucionalmente, generando los cauces que permitan una intervención que sume a la gestión, que agregue valor al desarrollo de la gestión municipal. Es que este es un poco el desafío al que nos estamos enfrentando. Tenemos previsto en las próximas semanas la realización de este evento, con la participación de todos los espacios de la sociedad civil que quieran intervenir, como digo, por un lado, para recibirlos en el marco de estos talleres, donde lo que vamos a tratar de hacer es prestarles y brindarles asesoramiento para que efectivamente queden en condiciones de poder inscribirse en su municipio, inscribirse de acuerdo al interés de las distintas políticas públicas que estén disponibles, para que tanto en forma gubernamental como no gubernamental estas políticas efectivamente puedan llegar a los vecinos lo más rápidamente posible y atendiendo las necesidades concretas de esos vecinos, porque probablemente haya líneas de actuación que vengan bien a algunos territorios y no a otros. Otra de las cosas que vamos a tratar de abordar es cómo se organiza un proyecto, para presentar un proyecto de desarrollo de un territorio vinculado con cuestiones también concretas de esa localidad o de ese territorio, o incluso pensando en el desarrollo de lo que es la economía social. Probablemente muchos de ustedes escucharon hablar del concepto de economía social, popular, solidaria, y acá estamos hablando de una dinámica de construcción económica que prioriza la generación de empleo,
que prioriza el consumo de proveedores locales, la relación entre el productor y el consumidor, de una relación de proximidad, y nosotros entendemos que es la manera de afianzar una modalidad de relación en nuestras localidades que es lo único que nos va a permitir gestionar contra la voracidad que ya demostraron algunos sectores económicos y que no tienen pruritos a la hora de precarizar nuestros derechos para incrementar sus rentabilidades. Acá creo que tenemos que ser muy conscientes, tenemos una gran ventana de oportunidad por delante, que es la de sentarnos, reconocernos, tratar de intercambiar propositivamente para que los derechos que fueron conquistados a lo largo de generaciones, de distintas luchas, hablábamos de 3 generaciones de derechos ya, pero la realidad es que vemos que ni los derechos de primera generación, ni los de segunda generación, los sociales, ni los de tercera generación, los derechos de los pueblos, ninguno de los derechos en realidad está en condiciones de ser implementado, defendido y puesto en la pirámide de nuestras prioridades si no ponemos en práctica los derechos de cuarta generación, que son los derechos de participación, que son los únicos que nos van a permitir garantizar la efectivización de todas las generaciones de derechos anteriores. Y a la hora de hablar de participación, entonces, confluimos en el mismo concepto, la idea de generar esos mecanismos, esos cauces que nos permitan empezar a interactuar ya no solo desde la política, desde lo político como algo ajeno al funcionamiento de nuestras sociedades, sino entendiendo lo político como algo que atraviesa, debe atravesar a nuestras sociedades desde todos sus aspectos y sobre todo intentando que se efectivicen todos los derechos, para lo cual es necesario disponer de los recursos para la efectivización de esos derechos, de manera que es necesario entonces darnos un debate profundo sobre la problemática de la confrontación que se produce a partir de la disponibilidad que se requiere sobre esos recursos. Esto que nosotros describimos recién como esta problemática tarifaria no es ni más ni menos que un nudo de tensión producido por estas mismas causas. Cuando nosotros hablamos de que los servicios públicos son derechos humanos, que sin servicios públicos adecuados no hay acceso a una vivienda digna, pero mientras tanto por la otra parte tenés a las empresas petroleras presionando para que el gas que introducen en los tubos de transporte sean compensados en dólares, ahí tenemos un verdadero problema. Y lo mismo sucede si miramos hacia el mundo financiero, lo mismo sucede con las grandes cadenas de distribución. Por eso el desafío que tenemos por delante es enorme, pero entendemos que estamos ya en situación de requerir a cada uno de los actores de nuestros territorios el compromiso y la participación para lograr una Argentina muchísimo mejor. Les agradezco enormemente la presencia y los dejo ya en la palabra de Celeste Di Meglio, especialista en discapacidad. Gracias.